Héctor Lavoe respondió con mucha convicción. En el peor momento de su vida, Héctor Lavoe no lo tuvo todo perdido. Un joven y su madre lo rescataron de la miseria y le permitieron vivir dignamente. Parece que no estuve ni 5 minutos aquí con ustedes. Una cosa increíble, pero cierta, ¿no? Antes de comenzar, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos. Jorge Pérez y Héctor Juan Pérez llevaban el mismo apellido, pero no la misma sangre. Y aunque tampoco se conocían, la música se encargaría de unirlos. Ese encuentro se dio una tarde, cuando Jorge, lavando el carro de un vecino, halló una cinta de la producción De ti depende. La voz y el sentimiento que salían por los parlantes despertaron la atención del niño de 8 años. Antes de anochecer, el vecino le obsequió la cinta que se convertiría en el soundtrack de su corta vida. Desde entonces, Periódico de ayer, Consejo de Oro, Felices Horas, Vamos a reír un poco, Mentira, Tanto como ayer y Hacha y Machete sonarían sin cesar en el apartamento de Atorrey, Puerto Rico, donde vivía el niño. Transcurrieron los años y una noche, Jorge soñó que Ismael Rivera le decía que busque a Héctor Lavoe, pues se encontraba muy delicado de salud. Doña Elba Albino, la madre del niño, interpretó el sueño como una locura. «Muchacho, tú estás enfermo. Olvídate de Héctor, porque tiene familia», le dijo. La situación no era la mejor. A Jorge le habían detectado un tumor cerebral tiempo atrás. Pese a todo, el muchacho persistiría en ayudar al jibarito. Mientras crecía en el sur de Puerto Rico, un niño llamado Héctor tenía un sueño: ser músico y triunfar en Nueva York. Sus padres, reconociendo habilidades en el muchacho, le permitieron estudiar. Y a los 17 años, Héctor Pérez y su familia se mudaron a Nueva York y se instalaron muy cerca de aquí, en el barrio del Bronx. Conoció la fama de la noche a la mañana y los promotores de salsa se peleaban por representarlo. Después de muchos años de triunfo, un día ocurrió un hecho desafortunado: la muerte de su hijo. Y a partir de ese momento, según nos cuenta Gloria Soltero, se fue destruyendo la brillante carrera musical de Héctor Lavoe. En septiembre de 1991, la prensa reveló las deplorables condiciones en las que vivía Héctor Lavoe. Jorge tomó la información como una señal del cielo e insistió en que debía buscar a su ídolo para trasladarlo a un lugar seguro. Conmovida, su madre aceptó. Buscaron información y obtuvieron el contacto de Norma Pérez, hermana de Héctor. Finalmente, el 15 de julio de 1992, Jorge, de 22 años, arribó a Nueva York. Buscó a Norma y juntos se dirigieron a Queens Boulevard, donde vivía Héctor. Un disco de oro por la producción comedia y fotos de un pasado exitoso contrastaban con la miseria que se exhibía en el piso, excremento y colillas de cigarro. De pronto apareció Héctor. No era ni la sombra del señor de la Sortija. Tenía el pelo a la altura de la espalda y las uñas largas y sucias. Pero Jorge solo tenía amor para su ídolo. Le cambió de ropa y ordenó el apartamento. 2 días más tarde,
Con el dinero del Seguro Social para su tratamiento de cáncer, el muchacho y Héctor viajaron a Orlando, Florida. El cantante llegó a su nueva casa renegando y maldiciendo. Pero Jorge y su madre le recordaron que ya no era Héctor Lavoe, el ídolo de la salsa, para rendirle tributo ni pleitesías, sino un enfermo que necesitaba ayuda. La reprenda sirvió, pues Héctor cambió su actitud. Para madre e hijo, era muy importante que el jibarito encontrara a Dios para poderse recuperar. Sin embargo, la búsqueda de un centro para Héctor parecía interminable. Finalmente, pudieron internarlo en el sanatorio para enfermos mentales en Leesburg, Florida, donde el cantante fue sometido a una serie de pruebas. Con los resultados en la mano, Jorge y su madre recién se enteraron de que Lavoe tenía SIDA. Los médicos le estimaron 1 año más de vida. Lo visitaron frecuentemente durante varias semanas y estrecharon un lazo familiar. Era un hijo más para doña Elba, a quien Héctor llamó mamá. Mejoró su salud, subió de peso, le creció el bigote y su estado de ánimo cambió para bien. Comenzó a hacer chistes y a bromear. Se sentía contento. A veces se nos quedaba mirando como si se preguntara por qué nosotros, que éramos unos desconocidos, lo tratábamos con tanto cariño, contó la madre de Jorge. Pero como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Una mañana de octubre de 1992, una llamada ingresó a la casa de Jorge. Era David Lugo, último representante artístico y tutor del jibarito. No tiene SIDA. Lo que le pasa es un abuso de droga, que lo tiene así. A través del hilo telefónico, el músico insistía en que Lavoe debía regresar a Nueva York. Elba le reiteró que por su bien, Héctor debía permanecer en Orlando, pero el destino olía a muerte. Días después, Lugo arribó a Orlando, buscó a Jorge y Elba, abordaron un taxi y luego un tren que los llevaría al hospital. Aquellos habrían sido los últimos minutos de tranquilidad y esperanza en la vida del cantante de los cantantes. Cuando Héctor supo que David Lugo pretendía regresar con él a Nueva York, estalló en un ataque de histeria. «Yo no me quiero ir, yo me quedo con Jorge y con mamá. Yo no me quiero ir», empezó a gritar como un niño. Finalmente, Héctor volvió a la Gran Manzana. En junio de 1993, el lugar que lo cobijó como el ídolo máximo de la salsa en su generación, se convertiría en su tumba. Esta fue la última foto que Sí, esa tomaste. fue la última foto que nos tomamos, sí. Esto fue cuando él se regresaba, ¿no? Cuando él lo Sí, llevaron. cuando estaba en la parada de Greenhouse para coger el país, después los del Antra, del tren Antra fue que se fue.
para Nueva York, sí, sí. Wow. Y Héctor aquí ya había aumentado de peso. Sí, ya había. Estaba mucho Sí, mejor. lo que hacía falta era arreglarle la boca un poco y dos o tres cositas y él podía durar. Bueno, por cierto, la persona que se iba a hacer cargo del hospital de la enfermedad, Ajá, porque él, ¿sabe? Él padecía de SIDA. ajá. Y entonces pues, me dijo, mira, si lo dejan por acá, él puede estar con nosotros un par de meses, pero ya antes de, creo que 3 o 4 meses de estar en ese hospital de la enfermedad, Ujú. pues entonces le vamos a conseguir donde él vivir, y si algún familiar quiere venir, la esposa o algo, para que él se quede aquí en Orlando, para que se quede viviendo aquí. Sí. Pero no, David se aprovechó de lo que yo hice con el señor Landy Soba, creo que fue, con otro Landy Soba. Pusieron a cantar a Héctor otra vez después que se fue de aquí. Y ya En el ya Club no tenía Juan banda. Pachanga en Nueva York. Mm. Eso fue un crimen lo que hicieron con él.